Bueno, empezamos, si te parece, José. Venga, empieza tú si quieres. Bueno, los contenidos de los talleres los tenéis ahí en github.com, IGN/talleres _ASIR_ISGN. ASIR-ISGN, ¿vale? Entonces ahí tenéis los 3 talleres. El cuarto lo escribimos el año pasado, pero no nos dio tiempo de hacerlo. Este año ya veremos. Quizás el que menos nos interesa ahora mismo, pero ahí tenéis la documentación de los 3 talleres. Evidentemente, el primero lo hemos repasado para actualizarlo, para los otros 2 tenemos que repasarlo, digamos, ¿vale? Sí, los otros 2 los modificaremos, yo creo que sustancialmente, ¿eh? Y entonces lo que os decía, ¿no? Pues tenemos la presentación de lo que es el concepto de programar la infraestructura en la nube y por qué tiene sentido un conjunto de herramientas que algunas ya estamos utilizando y en especial Ansible. Después tenemos la presentación de Ansible. Después tenemos aquí tenéis unos recursos útiles. Vamos a trabajar en estos programas, digamos, que han desarrollado en los últimos años. Pues el lenguaje de marca que se utiliza para la configuración es YAML, y ahí tenéis un poco para recordar la sintaxis de YAML. Tenemos una demostración donde vamos a hacer una instalación muy sencilla con Ansible y después os planteamos algún ejercicio para que vayáis haciéndolo, ¿vale? Por lo tanto, si queréis, pues empezamos con programación e infraestructura en la nube. Venga, vamos con eso. ¿Vale? ¿Así? Sí. Vale, fijaros, esto es una charla que dimos Alberto y yo en la Universidad de Almería hace ya 2 o 3 años, pero que nos puede ayudar perfectamente para encuadrar el tema y para que veáis el tema y introduzcamos activos. Vale, fijaros, la idea un poco es ver temas relacionados con cloud computing y demás, y un poco el cómo cambia, ¿vale? Porque hasta ahora vosotros, cuando habéis utilizado recursos de cloud computing, lo habéis hecho de una manera bastante tradicional. Es decir, vosotros lo que habéis estado viendo es cómo se crean máquinas manualmente y cómo se configuran máquinas manualmente. La idea un poco de introducir este tema es ver que eso se puede hacer programáticamente. Programáticamente significa que se puede programar, ¿vale? Y ya veis que ahora mismo es una cosa que ha cambiado el paradigma del manejo de los sistemas informáticos, ¿de acuerdo? Y cuando se habla del término, yo a mí me gusta mucho decirlo, cuando se utiliza el término cambio paradigmático, son palabras mayores y tiene que usarse, digamos, de forma adecuada. Es decir, no se puede utilizar a la ligera, pero en este caso es que el cambio es tremendamente significativo y por eso se dice de forma adecuada y correcta que hay un cambio paradigmático. Es decir, hoy en día hay gente que maneja sus sistemas informáticos, tanto la infraestructura como la configuración, como la monitorización y todo eso, de forma absolutamente automática. Y la gente de sistemas no toca ningún sistema de manera directa, sino lo que hace es que todo lo hace programando. ¿De acuerdo? Salvando la distancia un poco, pero para que una cosa que sí vaya a comprender perfectamente. Fijaros, hasta a lo mejor primero de grado superior, ustedes utilizando VirtualBox para crear una máquina, pues tenían que entrar en la configuración de VirtualBox, configurar la máquina, poner el disco, la imagen, hacer la instalación, ¿de acuerdo? Pero fijaros, cuando este año hemos visto, por ejemplo, Background, nosotros lo que estamos haciendo es programando el escenario. Nosotros estamos escribiendo en un fichero lo que necesitamos, la infraestructura que necesitamos, y automáticamente esto se crea. Pues salvando las distancias, utilizando en este caso computación en la nube, utilizando servicios en la nube, pues sería algo parecido, ¿vale? En vez de nosotros entrar en Horizon
y configurar y crear la infraestructura que queremos, pues cómo se puede hacer esto de forma automática, ¿vale? Venga, y vamos a ver algunas cosas, ¿de acuerdo? Sí, bueno, pues si empezamos hablando de nube para todo el mundo, en principio eso es utilizar software como servicio. Todo el mundo puede utilizarlo y se maneja normalmente en nube pública, ¿vale? Esa nube pública es programable vía API, ¿verdad? Y eso es algo que vosotros conocéis perfectamente y sabéis que se puede hacer. Es decir, yo puedo cualquier servicio que ofrece hoy en día los múltiples aplicaciones que hay en Internet, lo normal es que exista la posibilidad de utilizarla vía API, con lo cual yo puedo adaptar la interacción que tengo con ese servicio a un caso de uso peculiar. Y los datos... Sí, yo puedo... bueno, y los datos, pues bueno, pues el problema que tenemos hoy en día en nube pública y con los servicios, que yo creo que es algo que además vosotros como técnicos en esto tenéis que tener muy en cuenta y sois responsables de muchas ocasiones, os vais a hacerlo, de tomar la decisión de un determinado momento de una empresa ir a nube pública y irse a SaaS, tened en cuenta y ver muy bien o estudiar muy bien qué es lo que va a ocurrir, porque hay muchas empresas que están tomando decisiones inadecuadas para contratar servicios en los que realmente dejan de tener control sobre los datos de la empresa y es algo muy serio, ¿eh? Y luego, personalmente, por supuesto, estamos en una situación absolutamente, vamos, que es una locura, realmente. El tema de los datos está ahora mismo descontrolado y sin legislar y la gente está cediendo datos de una forma absolutamente brutal, ¿vale? Ya eso con los años probablemente cambie, pero hay que estar ahí. ¿Y José? Eso, cualquier aplicación que utilizamos en la nube, estaríamos utilizando software as a service, ¿vale? Y como sabéis y como vimos el año pasado, esas aplicaciones nos ofrecen unas API con lo que podemos mandar un correo con Gmail o podemos programar un programa que utilizando la API de Gmail mande un correo. Eso sí lo entendéis, ¿no? ¿Vale? Y todos los servicios realmente, ¿no? Es algo, la utilización de APIs no es algo excepcional, sino, digamos, es lo normal en la mayoría del software as a service, ¿de acuerdo? Hoy en día. Venga, otra cosa es infraestructura en nube. Es decir, en infraestructura en nube lo que tenemos son máquinas, redes y almacenamiento en nube. Y luego, además, recursos adicionales. Eso no lo hemos visto todavía, ¿vale? Eso es algo, digamos, que tendríamos que ver en la asignatura precisamente de HLC de manera un poquito más detallada. Es que además de los recursos, digamos, de infraestructura puros, que es lo que sería IaaS, máquinas, redes, almacenamiento, se pueden proporcionar servicios, ¿vale? Y lo suelen proporcionar los proveedores de infraestructura en nube, pues eso, DNS como servicio, balanceadores como servicio, base de datos como servicio, clúster de Kubernetes como servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de servicios adicionales que se proporcionan y que se utilizan hoy en día habitualmente. La pregunta es, ¿programable? ¿Qué pensáis? Venga, empezad ya a comentar y empezar a intervenir, que si no, José Domingo y yo no dormimos, ¿eh? Dice Madueño que sí, que deben ser programables. Claro, de hecho, vosotros ya habéis manejado la API de OpenStack, ¿verdad? Desde el cliente OpenStack. El cliente OpenStack ataca la API. Vosotros hacéis un procedimiento mediante el cual os autenticáis y luego, por ejemplo, vosotros habéis creado infraestructura, ¿vale? De forma, digamos, utilizando la API, ¿vale? Se ha hecho utilizando la API siempre, pero que no se ha hecho solo a través del panel web, quiero decir, ¿de acuerdo? Pues eso mismo, esa API está disponible, está perfectamente documentada y vosotros podéis utilizarla para modificar un programa o crear un programa para hacerlo. Fijaros, nosotros tenemos uno muy sencillito, ¿vale? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, cuando damos de alta a los usuarios en el centro, pues automáticamente creamos un escenario mínimo para cada uno de ellos. Y eso se hace, pues,
de forma, pues, a través de un programa, ¿no? Un programa que utiliza la API de OpenStack. Y, por supuesto, no solo OpenStack, que es el que conocéis vosotros más, sino, por descontado, cualquier proveedor de infraestructura en nube, sea Amazon, que es el más conocido, o Google, Azure o el que corresponda, ¿vale? Todos, por supuesto, tienen sus API y todos, por supuesto, son programables. ¿Vale? Sí. Venga, seguimos. Si se dais cuenta, Horizon no es más que una aplicación web que, utilizando la API de OpenStack, nos deja de una manera sencilla interactuar con el software de infraestructura, con OpenStack, ¿vale? Pero en sí, Horizon no es más que una aplicación web que utiliza la API. Nosotros podríamos o crear aplicaciones web que utilicen la API y que nos den toda la funcionalidad de la API de OpenStack, o hacer programas o script, digamos, ¿vale? Fijaros, desde Horizon no se pueden hacer todas las cosas que ofrece la API de OpenStack. Por ejemplo, quita los grupos de seguridad, tenéis que utilizar el cliente que utiliza la API, ¿vale? Para que lo entendáis. Venga, y pasamos a una cosa que es fundamental, que es un término que se puso muy de moda hace unos años. Yo creo que sigue todavía de moda. De hecho, hay alguna gente que incluso profesionalmente se define así. Se define, yo soy DevOps, ¿de acuerdo? Y es un término que es como todo. Es decir, cuando es un término que está de moda, se puede utilizar de forma inadecuada porque lo utiliza la gente con mucha alegría. Pero sí es cierto también que es un aspecto importante, ¿vale? Es un aspecto importante. Y también aquí, digamos, a raíz un poco de esto que decíamos, el cambio paradigmático, ¿no? El cambio significativo en sistemas ha venido precisamente a través de digamos, de esta filosofía DevOps, ¿vale? DevOps es más una filosofía, una forma de trabajar, más que realmente un perfil profesional, ¿de acuerdo? Pero bueno, se utiliza un poco ese término de perfil profesional indicando que es una persona que trabaja de acuerdo a esa filosofía o trabaja con esos métodos, ¿no? Asociados, ¿no? Fijaros, normalmente, no sé si vosotros de este conflicto, digamos, sois conscientes, ¿de acuerdo? Es decir, tradicionalmente ha habido un conflicto en una empresa entre la gente de desarrollo y la gente de sistemas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el de sistema, aquí los de sistema tenemos que decir que son los buenos, ¿vale? Los de sistemas son los buenos. Entonces, los de sistemas, ¿qué pretenden? Los de sistemas son los responsables de mantener funcionando todas las aplicaciones y no perder nunca los datos, ¿verdad? Entonces, en la parte importante, el mantener funcionando las aplicaciones, es decir, que las aplicaciones no se caigan, que las aplicaciones no den problemas y que las aplicaciones estén disponibles para los usuarios. Eso es responsabilidad de los sistemas y eso es lo que se dedica en su trabajo. Configurarlo todo y tenerlo todo disponible. ¿Y la gente de desarrollo a qué se dedica? La gente de desarrollo lo que se dedica es a modificar programas, ¿de acuerdo? Cuando se realiza una modificación en un programa, esa modificación se tiene que poner en producción. Esa puesta en producción implica una inestabilidad de los sistemas, ¿lo entendéis, no? Es decir, implica una incertidumbre para el de sistema. Y ahí está el motivo del conflicto. Es decir, el de desarrollo quiere que la modificación pase lo antes posible a producción porque, digamos, es que su trabajo realmente se utilice, y el de sistemas no tiene prisa ninguna por ponerlo en producción porque eso le afecta a su trabajo si la puesta en producción falla. ¿Lo entendéis? Es decir, el de desarrollo diría, oye, ponme esto en producción que es muy importante. Y el de sistema diría, tan importante no es, ¿no? Voy a estar yo cambiando tonterías, ¿no? ¿Entendéis? Un poco así, para que lo entendáis un poco de manera simple, si queréis, ¿de acuerdo? Pero un poco el pensamiento, digamos, es decir, si yo trabajo en desarrollo y no tengo en cuenta la dificultad que puede ocasionar una modificación mal chequeada, mal comprobada, no se han hecho las pruebas pertinentes y eso puede provocar problemas en producción, ¿de acuerdo? O si soy una persona de sistema y no soy consciente de que la aplicación necesita actualizarse. ¿Entendéis? Y un poco el planteamiento de esto de DevOps es que
el objetivo debería ser el mismo. Es decir, la idea es que la aplicación que se desarrolla debe actualizarse, pero que además la aplicación que se actualiza debe estar suficientemente probada y comprobada para que no cause problemas en producción. ¿Entendéis? Es decir, lo que implica es un compromiso por parte de la gente del sistema de actualizar de forma más frecuente y tener una disponibilidad para ir actualizando el sistema a la última versión que pongan, que pongan disponible la gente de desarrollo, pero a su vez la gente de desarrollo tiene que tener el compromiso de que la versión que pone disponible para producción tiene que estar tan comprobada que no comprometa el sistema. ¿Lo entendéis? Y eso es fundamental, el que utilicen las mismas herramientas. Es decir, que el paso, digamos, de la parte de producción, o sea, de desarrollo a prueba y sistema sea lo más suave posible, sea lo más idéntica. Es decir, que lo que el desarrollador desarrolle sea lo más parecido posible a lo que se utiliza en producción. Y así el de desarrollo puede garantizar que las pruebas que realiza son lo más cercanas a la realidad y el de sistemas puede tener más tranquilidad a la hora de ponerla en producción. ¿Entendéis? Eso se consigue utilizando las mismas herramientas. Es decir, que la gente que desarrolle cuando yo despliego un escenario en desarrollo, voy a utilizar a lo mejor la misma herramienta para desplegarlo en producción. Cuando yo utilizo pues en ese escenario, utilizo unas referencias a unos sistemas, unos DNS, unos tamaños de las cosas, tiene que ser compatible completamente con el entorno en producción. No sé si me entendéis. Es decir, lo que no puede ser es que la aplicación del desarrollador esté probado en una maquinita virtual en VirtualBox, ¿entendéis? Donde la base de datos es localhost, donde el almacenamiento es un fichero, donde usuarios hay uno, y donde la contraseña del usuario es 1234, y luego cuando se ponga en producción se despliegue en cientos de sistemas en varios países diferentes, con el almacenamiento repartido en almacenamiento de objetos, con los usuarios en una base de datos por un lado, en un LDAP en otro y un Kerberos por otro, y con no sé cuántas más cosas diferentes, ¿entendéis o no? Porque eso evidentemente va a fallar. Porque el escenario que utiliza el desarrollador y el escenario que se pone en producción son totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, además, hay una serie de herramientas que se han ido desarrollando en lo que se llaman las metodologías ágiles y las buenas prácticas de programación, que también lo que se hace es que se integran en el flujo de trabajo habitual o como herramientas habituales en la parte de sistemas, ¿vale? Y eso es a lo que nos referimos a utilizar las mismas herramientas y también a extender las buenas prácticas al desarrollo del sistema. Se incorporan al desarrollo de sistemas pues los sistemas de los gestores de contenido, bueno, o sea, otro montón de herramientas que vamos a ver más adelante, y con eso, digamos, conseguimos, para que lo entendáis, que no haya una diferencia brusca entre la parte que es del desarrollador y la parte que es del sistema. De hecho, hay varios perfiles intermedios que puede desarrollar tanto uno de desarrollo que sepa un poquito de sistema, como uno de sistema que sepa un poquito de desarrollo. Y cada vez los perfiles que se demandan son más mixtos. ¿Entendéis? Porque es interesante gente que sea de sistema, pero que conozca lo más posible cuál es el lenguaje de programación que se está utilizando, ¿vale? Porque eso permite, digamos, esos perfiles que sean capaces de encajar las piezas de una manera mucho más suave y más vamos, mejor en particular, ¿vale? Y bueno, pues la idea sería conseguir escenarios replicables, automatización de la configuración, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir viendo. De esto justamente va todo este tipo. ¿Vale? Realmente dentro de nuestras posibilidades, y seguramente tendremos que mejorar, todo este tema es el que tratamos en el módulo de implantación de aplicaciones web. Y dentro de nuestras posibilidades, pues lo que intento es que
veáis esa necesidad de nosotros como profesionales de sistemas, pues tener en cuenta el desarrollo y conocer algunas técnicas que nos van a permitir que ese trabajo, pues entre los dos equipos de desarrollo y sistemas sea lo más compatible posible y llevar determinadas herramientas y esas buenas prácticas que decía Alberto, que tradicionalmente están utilizadas en el mundo del desarrollo, pues también al mundo del sistema, ¿vale? Entonces, el hecho de que veamos la introducción a la integración continua, por ejemplo, es para que veáis esa necesidad, ¿vale? Venga, fijaros, otro aspecto que es muy importante, ¿vale? Está muy relacionado con esto de infraestructuras nubes, es el tema de los recursos elásticos, ¿vale? Es el tema de la elasticidad. ¿Veis esa gráfica de ahí? A ver quién me la explica. Es una gráfica de Mooning, eso, ¿vale? Venga, a ver. Eso es que depende de la falta que haga en una web, la demanda de usuarios, ¿no? Que están entrando a lo mejor en la web y solicitando los servicios. Usuario, eso es RAM. Eso es consumo de RAM de un servidor web. Por la demanda que tenga ese servidor web, ¿no? De su servicio. Pero se aumenta, disminuye. Entonces se crean nuevos nodos para ofrecer los servicios. No, pero eso digamos la solución. Eso no es lo que pone esa gráfica. Esa gráfica lo que pone es que esa máquina, ¿cuántos gigas de RAM tiene esa máquina? 12 ponéis, ¿no? 12, ¿verdad? Lo veo, ¿no? Es decir, el amarillo, el fondo amarillo es la RAM que tiene. Esta máquina tiene 12 gigas de RAM estática. ¿Entendéis o no? Una máquina, es un nodo, tiene 12 gigas de RAM. No está mal, ¿eh? 12 gigas de RAM para un servidor web no está nada mal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en ese servidor web es que si empezamos desde la izquierda leyendo, de repente tiene un montón de un pico, ¿no? De usuarios. Y ese piquito rojo que sale por arriba, ¿qué es? Claro, dice aquí Sergio que sobrepasa la RAM y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sistema? Cuando ya no tienes RAM para seguir funcionando, ¿qué hace el sistema? Coge de la swap. Coge de la swap. La línea roja es swap, ¿vale? Entonces, claro, el sistema empieza a utilizar swap, ¿de acuerdo? Pero fijaros que después de ese pico que tiene inicial, luego hay un pedazo de valle tremendo, ¿no? Pero el sistema tiene 12 gigas reservados, ¿eh? Imaginaros que esto sea una máquina virtual. Tiene 12 gigas reservados las 24 horas del día. Pero a lo largo del día hay un determinado momento. De hecho, hay un pico que tiene de 15 gigas de demanda, de 15 gigas de RAM, que no puede, ni con swap siquiera, puede solucionar. ¿Qué ha pasado con ese pico que hay ahí? El pico máximo ese verde, esa barra verde que hay ahí en medio, que sube hasta los 15 gigas. ¿Qué ha ocurrido ahí? Dice aquí Crespillo, con palabras técnicas, que se ha quedado pillado. Totalmente, ese es el término técnico. Eso diciéndolo en plan compadre, eso es un out of memory. ¿De acuerdo? Es decir, el sistema se ha quedado, el servidor ha agotado toda la RAM, ha agotado toda la swap y ha empezado a rechazar peticiones porque se ha quedado colgado. ¿Entendéis o no? Empieza a hacer una denegación de servicio porque efectivamente, empieza la gente que está intentando entrar, ya no puede, el servidor ya no accede y está ocupando, pero sin embargo, si veis la gráfica, la mayor parte del tiempo sobra RAM, porque lo que vemos es el fondo amarillo. Fijaros, la azul es caché, o la morada es caché, la verde es uso de RAM y la amarilla es RAM que está sin usar. ¿Qué es lo que diríais de ese sistema? ¿Está usando RAM o está sin usar RAM? La mayor parte del tiempo está sin usar RAM. Es poco eficiente este mecanismo, ¿verdad? Para un servidor web, lo que pasa es que, claro, ponemos el ejemplo más radical. El servicio web es el servicio de RAM más variable que hay. ¿Por qué? Porque podemos recibir en un determinado momento ningún usuario y en otro momento podemos recibir 2000. Mientras que, por ejemplo, en otros servicios no ocurre eso. Otros servicios son mucho más estables.
tenemos el número de usuarios que tenemos, no sé, por deciros, ¿cuántas peticiones de HCP puede repartir nuestro servidor de HCP? Pues prácticamente todos los días las mismas. Y a lo largo de la mañana pues va repartiendo las mismas. No hay un día 3 peticiones de HCP y otro día 3000. ¿Entendéis? Entonces hay servicios que están, digamos, muy bien encajados en cuanto a uso de recursos, y hay otros, el web de cara al público, pues claro, pues evidentemente el ejemplo que se pone, el ejemplo cuando hablamos de estos temas es Netflix, como comprenderéis, no utiliza los mismos recursos de RAM un sábado por la noche que un lunes por la mañana. Es lógico, ¿no? También muchas veces cuando explicamos esto os ponemos este ejemplo. Si ustedes tuvieran que montar una empresa, a lo mejor una empresa de streaming de vídeo, y tenéis que montar el hardware de vuestro servidor que vais a utilizar para ofrecer ese vídeo, desde el punto de vista, por ejemplo, de la RAM, ¿cuánta RAM le ponéis? Venga, respuesta. Claro, dice Crespillo comprar lo que puedes consumir, pero de principio esa estimación es muy complicada hacerla y la RAM vale dinero, es decir, estás empezando. ¿Cuánto ponemos? ¿Cuánto espero que me llegue? Todavía no has empezado a ofrecer. Cuando los usuarios empiecen a subir vídeos de gatitos, pues las estimaciones seguramente se te caigan porque a todo el mundo le gustan los vídeos de gatitos. Tenemos un problema. Sí, pero ahí en alquilar recursos se pueden alquilar de muchas maneras y de muchas formas, que es lo que vamos a ver ahora. Puedes alquilar recursos, pero esos recursos que tú alquilas pueden ser de manera estática, ¿vale? Y lo puedes ir alquilando en tramos, digamos, y además cambiar de un tramo, cambiar de 12 gigas a 24, pues a lo mejor no es inmediato, sino que conlleva una operación de algún administrador. Por lo tanto, siempre vamos a tener el mismo dilema. Puede ser que me gaste mucho dinero que no tengo para poner mucha RAM y luego no lo necesite porque mi negocio no va bien y no hay mucha demanda, o al contrario, me puedo quedar ajustado con la memoria RAM, mi empresa tiene éxito y no doy el servicio de manera adecuada, ¿vale? A ver, trabajamos con la infraestructura estática. Otro ejemplo, para que lo entendáis, muy actual, ¿de acuerdo? Sabéis que WhatsApp, ¿vale? WhatsApp tiene ahora mismo una historia porque quiere compartir todos vuestros datos con Facebook, ¿vale? Es decir, quiere saber todavía más de vosotros, vuestros contactos, cuando encendéis el ordenador y todo eso. Y eso lo quiere cruzar con vuestros datos de Instagram y Facebook, ¿no? Eso es algo maravilloso. Y entonces hay mucha gente que afortunadamente se da cuenta que WhatsApp es una basura y está huyendo de eso. ¿A dónde se está yendo? A otros proveedores que son, digamos, un poco más cuidadosos con la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, Telegram o Signal. ¿De acuerdo? Estos proveedores están recibiendo millones de usuarios nuevos cada día. ¿Cómo tú, una empresa, puede recibir esos millones de usuarios nuevos cada día y ajustar la infraestructura adecuadamente para que esos usuarios puedan utilizar el servicio? Porque es un usuario nuevo. Pensad que se mete un usuario nuevo en Telegram y Telegram no funciona. O dirá, vaya mierda, me quedo con WhatsApp aunque me espíe cuando estoy en el baño. ¿Entendéis o no? Entonces, necesita que absorber con garantías esos usuarios. ¿De acuerdo? Eso se hace realmente hoy en día y es la solución que se utiliza de forma habitual, sobre todo en estos casos, ¿no? En estos casos de demanda variable, mediante la elasticidad de la infraestructura en nube y haciendo escalado horizontal. Es decir, que en lugar de yo tener un servidor o 3 o 4 o 5 o 500 estáticos, yo lo que hago es que de forma dinámica creo tantos servidores como me hace falta en ese momento puntual. Y cuando no me hacen falta los elimino. Porque así, digamos, ajusto, para que lo entendáis. Yo, si veo esa gráfica,
yo lo que iría es que el número de servidores y el uso de la RAM se iría adecuando a la gráfica verde. Hombre, un poco por encima siempre, pero a la gráfica verde. Entonces, el total de RAM que yo consumiría sería la de la gráfica verde, o lo más cercano a la de la gráfica verde. Pero sería una escalera continua, es decir, subida y bajada, subida y bajada. Yo podría tener 100 servidores, 150, 25, 33, 200, todo variable, ¿vale? De forma continua y rápida, pero iría creando más o menos servidores en función del número de usuarios. En cada uno de los servicios, servidores web, balanceadores, servidores de base de datos, etcétera, 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 todo lo que utilizase. Eso tengo que hacerlo sí o sí de forma automática. No puedo hacerlo manualmente. ¿Entendido, no? Si lo hiciera manualmente no respondería adecuadamente. Y aparte que tendría que pagar, además del coste de los servidores, tendría que pagar equipos enormes de 24 horas al día. ¿Entendéis? Entonces eso se hace automatizando, programando la infraestructura, la creación y destrucción de nodos, ¿vale? Para que entendáis... Oye, lo de la cuñita aquí de WhatsApp era por poner un ejemplo, ¿eh? No era por meterme con WhatsApp, pobrecito. Sí, no, pero ya lo hemos hablado, ¿eh? Aquí con los de segundo se quedan más callados. A los de primero, Alberto, les da exactamente igual, ¿eh? Eso lo tenemos... Hemos perdido, ¿eh? Porque hemos perdido, los chavales hemos perdido ya. Porque los de no ven el problema, pero vamos, perdiendo de ti. ¿Qué estás diciendo? Entonces es muy triste, ¿eh? Muy triste. Porque ¿qué me estás diciendo? ¿Que deje de hablar con mi gente? No, que utilice otra herramienta. No, las otras herramientas no las utiliza la gente. Es que te están robando los datos. Me da exactamente igual, ¿eh? El otro día en primero fue un poco sorprendente la actitud de las personas. Y entonces, bueno, aquí por lo menos se quedan callados. Entonces yo estoy... Pero vamos, ¿eso es bueno o malo? Que no lo sé, porque a lo mejor están pensando, vaya la gilipollez que está diciendo este tío, y déjame de tontería que a mí el WhatsApp me encanta y mando mis vídeos de gatitos sin ningún problema. Procedural dependiendo de cuántas tenga. Claro, pero es que esa no debería ser el criterio. El criterio no es cuánta gente usa una determinada herramienta. El criterio debería ser, esta herramienta es buena para mi privacidad, para mí, entonces la utilizo o no la utilizo. Entonces, claro, eso es como decir, si todo el mundo se tira por el arranco, porque es muy divertido y nos lo pasamos muy bien, pues allí vamos todos. Un poco, necesita un debate y necesita que la gente reflexione sobre el problema. Y la gente ahora vez no reflexiona sobre... Bueno, el otro día... Claro, pero el otro día la noticia, dentro de cómo la presentaron, salió en televisión, en el telediario. Dentro de cómo la presentaron. No la presentaron ni mucho menos de forma adecuada. Pero que quiero decir que un problema que no tenga visibilidad no significa que no existe. Y que quizás que nosotros que vemos el problema tendríamos que hacer todo lo posible por visibilizar ese problema. Claro, sí, pero que yo digo que hemos perdido por lo que dice Madueño, porque el problema ni es visible ni la gente lo capta como problema, ¿entiendes? Entonces, bueno. Fijaros, lo contrario del escalado horizontal, que es lo que estábamos hablando antes un poco con Crespillo, sería el escalado vertical, que lo que yo hago no es crear nuevas máquinas para ofrecer mis servicios, sino que yo cojo mi máquina y le pongo más RAM. Si la máquina es física y es hardware y estamos trabajando con la máquina, eso conlleva apagar la máquina, comprar más RAM y conectarla y encender la máquina. Nosotros no podemos, nuestra empresa no puede hacer esa parada, digamos, ¿de acuerdo? Y si es virtual, si estamos trabajando con máquinas virtuales,
habría que hacerlo manualmente y quizá también conllevaría apagar la máquina para cambiar la configuración de la máquina para que tuviera más RAM. Por lo tanto, el escalado vertical en este tipo de problemática no es el adecuado, porque necesitamos responder lo antes posible. En el momento en que detectemos que hay más peticiones y que el uso de RAM y de CPU aumenta, en este momento es cuando tenemos que ser elásticos. La única manera es crear nuevas máquinas que ofrezcan el servicio y detrás de un balanceador de carga, pues ofrecer ese servicio. Y lo que hacemos es, digamos, o duplicar o triplicar o cuatriplicar los recursos según el número de nodos. Cuando entramos en un valle, cuando hay menos peticiones, ya no me interesa tener tantos nodos trabajando, pues se van destruyendo. Y esa creación y destrucción hay que hacerla de forma automática, ¿vale? Hay que programarla. No podemos estar nosotros dándole un botoncito para eso realmente, los ejemplos es para pincharos un poquito y para que entréis, ¿vale? En el debate. Pero la idea fundamentalmente hoy no es hablar de, digamos, de la aplicación en sí, sino de hablar de la necesidad de, si utilizamos ese tipo de cosas, es la necesidad de programarlo, ¿vale? Y hacerlo automáticamente, ¿vale? Necesito a lo mejor un programa que automatice los recursos que está empleando mi servidor para que cuando llegue a un determinado límite, pues que automáticamente cree los recursos que necesito, ¿vale? Luego, las aplicaciones que se adaptan mejor a esa característica variable sean posiblemente hoy en día lo que se denominan los microservicios, ¿vale? Lo que pasa es que los microservicios lo veremos más adelante cuando veamos la parte de contenedores y ya lo explicaremos, ¿vale? Entonces, la infraestructura de esas máquinas y demás de microservicios normalmente será una infraestructura que manejemos, digamos, en nube, y normalmente también se programará automáticamente. Es decir, la aplicación en sí, el número de componentes que tienen y el cómo se manejan esos componentes también, a través de esto de los microservicios y los contenedores, se va a manejar también de alguna forma programática, ¿vale? No lo vamos a hacer a mano. Y realmente todo esto es un poco lo que se denomina, ¿vale? Esto es algunos aspectos, no lo hemos visto todo, pero hemos estado comentando algunos aspectos de lo que se denomina infraestructura como código, ¿vale? La infraestructura como código trata tu infraestructura como código todo, ¿vale? Es decir, en el caso de la gente de sistema, nosotros no solo estamos hablando de esta metodología en el caso de que nosotros tengamos un equipo de desarrollo y nosotros somos un equipo de sistema, sino que incluso para nosotros, cuando la gente de sistema desplegamos un servicio que a lo mejor no tiene, digamos, un equipo de desarrollo detrás, sino simplemente es una aplicación que tenemos disponible y nosotros la configuramos, esa configuración también se puede tratar como código. Es decir, esa configuración también puede tener su repositorio, esa configuración también puede tener sus pruebas en un entorno de desarrollo, o sea, su desarrollo, digamos, sería un determinado entorno. Puedo montar un escenario que sea idéntico al escenario que va a tener en producción. Puedo hacerle en un entorno de pruebas un montón de pruebas simulando lo que va a ocurrir en producción y que cuando yo esa configuración la pase a producción esté totalmente comprobada en un montón de casos. Entonces, esa metodología, ahí solo intervendría gente de sistema. No sé si me seguí. Es decir, sería una persona de sistema coge, imaginaros, un servidor, yo voy a montar un servidor DNS. Vale, pues creo un escenario idéntico al escenario que voy a tener en producción para mi servidor DNS. Y ahora creo la zona y creo los registros y hago un montón de pruebas. Y ahora lo paso a un entorno de desarrollo y en ese entorno de desarrollo le paso una pila de pruebas, comprobando si resuelve directa, si resuelve inverso, si hace esto, si hace lo otro, bla, 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 bla. Todo tipo de pruebas, todo, absolutamente todo lo que debe responder en producción. Y cuando compruebo que está bien, lo paso a producción. ¿Qué ventaja tiene esta forma de trabajar? Que cuando yo lo pase a producción está más que chequeado. Y además lo hago tirando de un repositorio. ¿Qué ocurre si lo paso a producción y me sale un error? Hago
un paso para atrás en el repositorio y pongo en producción la versión anterior, porque la tengo también. Cada vez que yo cambio algo en el fichero de configuración, se le hace todas las pruebas pertinentes, si funciona se le pasa a producción y si en producción se detecta un error, se da un paso para atrás y se vuelve a la versión anterior. ¿Lo entendéis? Fijaros, nosotros lo estamos haciendo con software. Nosotros estamos instalando aplicaciones en un entorno de desarrollo. Hacemos pruebas en ese entorno de desarrollo. Incluso podríamos meter esas pruebas en una integración continua, que es lo que estamos haciendo ahora en la práctica de integración continua. Y cuando todo está listo y estamos seguros, lo pasamos a producción. ¿Y cuál es la máxima que repetimos muchas veces? En producción no se toca. En producción no se toca. Si tú quieres cambiar el tema, la apariencia de la aplicación web, lo haces en desarrollo. Haces las comprobaciones, ves que todo se ve bien y una vez que ha pasado los test, lo paso a producción. Si tú tienes que cambiar la base de datos, tú la cambias en desarrollo, haces las pruebas y después ese cambio te lo llevas a producción. Sin embargo, los de sistemas, si tenemos que cambiar la configuración de Apache, entramos en el servidor en producción, cambio este parámetro. Si tengo cuidado, hago un system reload para intentar que el reinicio afecte lo menos posible y me quedo tan pancho. Ese cambio no ha quedado constancia en ningún repositorio donde estemos trabajando todos los administradores. Ese cambio lo ha hecho una persona que no se sabe cómo se ha hecho, no tiene trazabilidad, no se sabe cuándo se hizo. Si empieza mañana a dar un problema al servidor, alguien puede decir, bueno, pero si esto funcionaba hace 2 días, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado porque alguien ha estado en producción. Pues si llevamos esa metodología que estamos haciendo en software a nuestra infraestructura, pues tendríamos entornos de desarrollo, que es donde yo toco esos ficheros de configuración y eso definición de escenario estarían guardados en repositorios. Esos repositorios se podrían guardar en repositorios, esos repositorios los podríamos tener en entornos de gestión de versiones como GitHub. Podríamos incluso meterle una integración continua, podríamos programar unas pruebas y cuando todo pasara, pues ponerlo en nuestro entorno de producción, que tenemos que hacerlo lo más parecido al entorno de prueba y al entorno de desarrollo. Y si alguien tiene que modificar el parámetro de Apache, pues no entraría en el entorno de desarrollo, de producción. Lo haría en el desarrollo, pasarían las pruebas y se pone en producción. ¿Veis? Venga, Si se da cuenta, ¿esto lo veis como una opción real o estamos hablando de fantasía? Venga, los que estáis en casa que no habéis dicho ni pío. No me lo vemos real, ¿no? Real, ¿no? Pero ¿os dais cuenta, por ejemplo, la ventaja brutal que tiene meter en un sistema de control de versiones cada cambio que hagas en la configuración de un servicio? Es decir, que vosotros que habéis aprendido y os hemos enseñado queriendo, no esto, sino de forma tradicional, que tú entras en un servidor por SSH, abres un editor, modificas la configuración y reinicias el servicio, eso, lo que decía José, no deja traza, no deja en el sistema de control de versiones, no deja nada. Y a cambio de eso decimos, no, yo ese cambio lo hago en un fichero de configuración en mi entorno de prueba, que lo tengo, idéntico al de producción, hago un commit, ese commit lo subo al repositorio, le hago ahora un montón de pruebas a mi entorno de prueba y cuando todo eso pasa, en un entorno que tendría integración continua, lo paso a producción. Y cuando lo paso a producción, no solo lo tengo probado, sino que además cualquier error podría revertir a la versión anterior. ¿Nos dais cuenta que eso es maravilloso? Ahora, hay que hacerlo así, siempre. Incluso otro caso, imaginaos que tenéis un servicio y ustedes lo administráis de forma tradicional, es decir, entráis en producción, tocáis y ahora vuestro jefe os dice, mira, que vamos a montar otra máquina exactamente igual a la primera y le vamos a poner un balanceador de carga para tener los dos sistemas ofreciendo el servicio.
no tienes lo que hay que tener para hacer un sistema exactamente igual al que tienes, porque no tienes documentación, no sabes los cambios que has hecho. Y si trabaja un equipo, ya es cuando te vuelves loco, porque no hay manera de gestionar esos posibles cambios que se han ido realizando. Entonces, la importancia de tenerlo así, ¿vale? La importancia de hacerlo así, o de caminar hacia esta manera de trabajar que en desarrollo ha funcionado y está funcionando muy bien, en infraestructuras debería también funcionar y hacerlo así, ¿vale? ¿Es esto perfecto? Vamos a ver, ¿qué inconveniente veis a esta forma de trabajar? Venga, porque lo tiene. En producción, en sistemas, tiene un inconveniente importante. ¿Cuál? Dice Madueño la velocidad de modificar. Ahí está. Es decir, imaginaros que el sistema estamos en un marronazo, estamos con los sistemas caídos y en ese momento sabemos qué cambio exactamente tenemos que hacer para volverlos a levantar. Y ahora te dice tu compañero, dice, no, pero en producción no se puede tocar. Hay que tocar el cambio en el entorno de prueba. Luego tenemos que pasarle todos los cambios, subirlo al repositorio, pasarnos en cuánto. Y dice, eso tarda media hora, tío, mientras los sistemas están caídos. ¿Entendéis? Claro, dice, aquí está Madueño que ya tiene algunos palillos dados que dice, pues tocamos de momento en producción y ya luego lo meteremos en el repositorio. Claro, evidentemente. Es decir, vamos a ver, si en ese momento lo tienes que hacer, una emergencia es una emergencia. Tocarías en sistemas, ¿vale? O sea, tocaría el sistema en producción, lo levantarías, porque es una emergencia, hay que levantar el sistema, ¿vale? Y ahora lo que nos iríamos al entorno de prueba, meteríamos ese mismo cambio, haríamos un commit, pasaríamos todas las pruebas y lo antes posible intentaríamos que la versión que está en el sistema de control de versiones fuese la misma que está en producción. ¿Entendéis o no? No sé si os habéis dado cuenta, yo lo he dicho alguna vez. Si se dais cuenta, nosotros, por ejemplo, nuestra zona del DNS, del Gonzalo Nazareno, la tenemos en un repositorio. Cada vez que yo meto un nombre nuevo y ustedes me veis, lo estoy haciendo aquí en desarrollo, en mi máquina. Y hago el cambio y hago un commit y hago un push. El otro día me di cuenta que quizá fue una prueba que ese repositorio está metido dentro de una integración continua, que ahora mismo, pues como no le hemos echado cuenta, esa integración continua siempre falla, porque no está bien hecha, evidentemente. Y yo no la hice. No, eso sería mío para hacer la prueba. Y la idea sería que si esa integración continua pasara desde Travis o desde cualquier herramienta, automáticamente esa zona se clonara o se pasara a Papión DNS, ¿vale? Entonces yo hago un cambio de la zona aquí en desarrollo, hago un push, automáticamente hay una integración continua que verifica la sintaxis, verifica determinadas cosas, hace unas pocas de pruebas y una vez que ha pasado esas pruebas, coge ese fichero y de alguna manera lo pasa al servidor de producción. Ahí hay trazabilidad, se sabe quién ha hecho el cambio, cuándo se ha hecho el cambio. Si falla en producción, podemos hacer un paso atrás y poner la última versión del repositorio que estaba funcionando. Si necesito otro servidor DNS con la misma zona, no tengo más tan fácil como ponerlo en otro servidor y hacer el mismo sistema en otro servidor. ¿Veis las ventajas? ¿Vale? ¿Veis las ventajas? Las ventajas son muchas y entonces realmente la idea sería que nos orientáramos o os orientarais vosotros a esta metodología. De todas formas, esta metodología exige, es decir, para yo poder programar un sistema, necesito obligatoriamente saber configurarlo manualmente. Es decir, por eso, digamos, tenemos limitaciones a la hora de enseñaros esto desde el principio, porque entendéis, si yo quiero programar automáticamente la configuración de un servidor de DHCP, tengo que tener perfectamente claro cómo se configura. Y si no lo configuro en mi vida, yo no puedo empezar programándolo. ¿Entendéis? Es decir, primero nos tenemos que pelear con la configuración para poder programarla. Dime, José.
Hoy vamos a ver un ejemplo en Ansible de cómo se configura un servidor web Apache con PHP y le vamos a poner un WordPress. Evidentemente eso nadie lo puede hacer en Ansible si primero no lo ha hecho 500.000 veces manualmente y se ha peleado con la configuración de Apache y sabe qué parámetros hay que poner y sabe lo que estamos haciendo nosotros, ¿entendéis? ¿Vale? Nosotros en implantación de aplicaciones web estamos implantando aplicaciones de manera tradicional, pero cuando la semana que viene veamos Docker, pues haremos contenedores que tienen esa aplicación. Pero claro, tú no puedes hacer una imagen de Docker si no sabes de antemano cómo se configura esto manualmente y qué pasa hay que dar y qué paquete hay que instalar y todo el tema este, ¿vale? Vale, ¿se ve claro esto? Sí, yo lo que pasa es que estamos teniendo muy pocas preguntas por ahí y intervenciones y estamos enrollándola a lo mejor nosotros mucho. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿no, José? Sí, pregunta. Eso serviría, por ejemplo, lo que estamos haciendo en VH, en el servidor, todo lo que estamos haciendo con... Claro, dice Madueño, todo lo que estamos haciendo en el servidor OVH se podría automatizar, evidentemente. Sí, todo. Y guardarlo en un repositorio. Ahí va. Y si el profesor mete la pata y pierdes la máquina de OVH, pues pasas ese programa y automáticamente tienes configurado todo lo que tú tenías anteriormente en 10.000 máquinas, si quieres. Ya vas tarde, pero lo podría haber hecho. Quizá puedes esperar y hacerlo automáticamente. Sí, todos los pasos que nosotros damos manualmente se pueden, digamos, describir con algunas de las herramientas que vamos a ver ahora para automatizar la configuración y la creación. Incluso podríamos crear, OVH tiene una API, con lo que podríamos programar la creación de nuevas máquinas, ¿vale? En OVH no sé si sería totalmente bajo demanda, de forma... Seguramente OVH no un proveedor de cloud. Sí. OVH tiene por debajo OpenStack. Bueno, sí, pero OVH te da servicios de OpenStack aparte, Alberto. No, pero las instancias que tú tienes son OpenStack, las VPS. Sí, pero que no sé yo si desde la API creo una instancia, no la voy a tener a mi disposición hasta que, por ejemplo, no la pague. ¿Entiendes? No, pero por supuesto, para hacerlo automático. Pero para hacerlo automáticamente tiene que tener pago automático, claro. Sí. Como si fueras rellenando una ficha a un bloque o cualquier cosa. Eso no lo entiendo. Tú, por ejemplo, pides un servidor con medio pie, con X de RAM, con X de memoria. Vale. Seguramente, claro, lo que dice Madueño es, seguramente cuando yo entro en VH y relleno un formulario para decir las características de la máquina que tengo, pues evidentemente eso seguramente no será una persona que lo lea y que manualmente, sino que eso será un programa, como lo que estamos hablando, que coge esa información que tú le has dado y que automáticamente, utilizando las APIs, crea la infraestructura que tú le has dicho. La deja ahí hasta que ve un campo en una base de datos que dice que está pagado y entonces cuando te ofrece el servicio. Y los correos que nos llegan, pues se mandan automáticamente y no son personas que están ahí creando máquinas y borrando máquinas, ¿vale? Tu máquina la perdimos y se borró y nadie la podía recuperar porque eso había sido una acción automática. Pasado 2 días después de que no haya el pago, borro tantas máquinas y se hace de forma automática todo. Venga, fijaros, y ahora lo que teníamos puesto aquí con un ejemplo con el Big Data, que no tiene por qué ser con Big Data, digamos, pero para que lo entendáis, es decir, en un determinado momento nosotros podemos utilizar cálculos de Big Data para múltiples cosas de lo más variables del mundo en montones de aplicaciones y lo que podemos tener son cargas impredecibles. Es decir, yo puedo tener en un momento dado la necesidad de consumir un montón de recursos para hacer determinados cálculos y que otro momento dado pues no necesito hacer ninguno. Entonces puedo tener esa variabilidad, digamos, de recursos, si fueran esos recursos fueran máquinas. Pues una de las cosas que a mí me quedó más claro con esto de cloud computing, con esto de la elasticidad, es que si yo pago por una máquina 100 horas,
100 horas de uso, es decir, en 4 días, ¿no? Yo pagaría 100 horas por tener una máquina encendida. Pero si yo en una hora necesito 100 máquinas con toda su potencia computacional, porque yo puedo levantar 100 máquinas simultáneamente, yo voy a pagar lo mismo. Voy a pagar 100 horas máquina. ¿Entendéis? Entonces, el tener un número de máquinas variable en función de la necesidad hace que en determinados momentos los costes sean perfectamente ajustables al uso, ¿vale? Y eso crea, digamos, unas opciones enormes, ¿vale? Enormes. Y además no excesivamente caras para hacer todo tipo de aplicaciones muy ajustadas a la demanda. Pero, por supuesto, esto tiene que ser automático. Es decir, todo esto lo que estamos dando vuelta y poniendo ejemplos, simplemente para deciros que todo esto se puede hacer, pero se puede hacer si se hace de forma programática y automática. ¿Vale? Bueno, en función como servicio no lo vamos a ver. Aplicación nativa en cloud, pasamos. ¿Vale? ¿Vale, José? Venga, ¿qué es lo que podemos programar? ¿Vale? Lo que podemos programar son los escenarios. Podemos crear escenarios mediante código. ¿De acuerdo? De hecho, vosotros sabéis crear escenarios mediante código ya, ¿no? ¿Cómo creáis escenarios mediante código? Dicen por aquí con Vagrant. Por ejemplo, efectivamente, Vagrant es una aplicación que me permite configurar escenarios mediante código. Y hemos utilizado, quizás no mucho este año, pero hemos utilizado otra herramienta que me permite crear escenarios de forma automática. ¿Alguien se acuerda? Que era un YAML. Venga. En el OpenStack, las pilas de OpenStack, el componente hit, ¿vale? Yo defino en un fichero YAML un escenario, se lo paso a la API de OpenStack, lee ese YAML y a partir de ese YAML gestiona el ciclo de vida. No es que lo cree, sino que gestiona el ciclo de vida de ese escenario. Lo crea, lo mantiene y lo elimina cuando terminamos de trabajar con él, ¿vale? Es decir, que ya tenéis experiencia en... Podemos también, que eso es lo que no conocéis y precisamente de esto va el tema, aunque estamos introduciendo lo que es la programación en todos los ámbitos, ¿vale? De sistemas, podemos configurar los sistemas y las aplicaciones. Podemos programar la configuración de los sistemas y las aplicaciones. Eso es lo que va esto. Es decir, esa herramienta, ahí es donde entraría herramientas tipo Ansible, ¿de acuerdo? Podemos programar recursos de alto nivel. Eso sería utilizando las API de las aplicaciones, los DNS como servicio, balanceadores como servicio o cualquier cosa de un software como servicio. Y podemos programar la respuesta ante eventos. Es decir, podemos programar que si la memoria RAM sube de tanto, me cree más máquinas. Que si ocurre tal cosa, me haga tal configuración. O que si pasa esto otro, pues me modifico un recurso de alto nivel, cualquiera de ellos. ¿Vale? Es decir, podemos programarlo realmente todo, ¿eh? Ahora después vamos a hablar de este tema, pero parece que tenemos dos vías de programar la infraestructura. Por un lado, parece que podemos programar escenarios, lo que son las máquinas, las redes del almacenamiento, y por otro lado, una vez que tengamos este escenario, parece que podemos programar la configuración de esos recursos. ¿Veis? ¿Vale? Pues ahora seguimos hablando sobre esto. Bueno, y las dos a la vez. Tú puedes combinar en un primer momento, programas la creación de escenarios y después programas la configuración de esos escenarios. Pero que de principio parece que son dos vías o dos formas o dos maneras de programar la infraestructura. Por un lado, la creación de infraestructura y por otro lado, la configuración de esa infraestructura. ¿Vale? Y bueno, y pensándolo, a ver si no son... si son muy distintos o son muy parecidos. Un poco esto, ¿no? Lo que decía. Es decir, venga, ¿qué creéis? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Programar la creación de infraestructura en un proveedor cloud es lo mismo que después configurar el software que tiene esa infraestructura? ¿Hay diferencia entre crear escenarios y configurar el software que hay dentro de este escenario? Venga, los de casa, a ver qué opinan. Están todos dormidos, o sea, están desayunando o algo. No, aquí están súper activos y motivados, los veo en las caras.
darte la máquina, por ejemplo, Sí. y el software, pero el software habrá que configurarlo y eso será otro paso. Manuel dice que son cosas distintas, porque por un lado tenemos que obtener la infraestructura y después tendremos que configurar el software que va en esa infraestructura. Yo creo que se puede configurar de igual manera, ¿no? Es muy parecido. Realmente la filosofía es la misma. La filosofía es la misma. Aunque utilice en algunos casos diferentes herramientas, en otros es la misma herramienta incluso, ¿eh? En otros es la misma herramienta. Todo depende de que la herramienta incluya la posibilidad de configurar o modificar ese elemento. ¿Vale? Miguel, ¿qué iba a decir Miguel? Yo creo que son se puede hacer dos pasos distintos, por aquí al cabo, primero tienes que crear el resto y luego a configurar, Sí. pero que al final será lo mismo escribir, lo que tengas en la máquina, será más o menos parecido, pero que lo harán dos pasos distintos. Dice Miguel que, claro, la filosofía es la misma, más o menos, que es que tú tienes que, digamos, programar lo que quieres, pero digamos que el objetivo es distinto. Un objetivo es configurar un servidor web y otro es crear una instancia. Pero si se dais cuenta, al final lo que estamos haciendo es configurando de forma automática un software. OpenStack no es más que un software. Por lo tanto, hacer un script automático para crear infraestructura de OpenStack es configurar OpenStack. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que voy a obtener son cosas distintas. Cuando configuro OpenStack obtengo infraestructura virtual. Cuando configuro Apache obtengo un servidor web. Pero que al final estoy haciendo lo mismo. Pero veremos a continuación que hay herramientas que están más especializadas para crear infraestructura y hay herramientas que están más especializadas para configurar el software de esa infraestructura, aunque casi con cualquier herramienta de las que vamos a ver se pueden hacer las dos cosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros, ahí las herramientas las que podemos utilizar es programando directamente el lenguaje de programación que nosotros prefiramos. Aquí, por ejemplo, vosotros conocéis Python y Python es muy adecuado para este ambiente. Es decir, es uno de los lenguajes que se adaptan muy bien a estas metodologías y a esta forma de trabajar. Hay otros que no tanto. ¿De qué depende? Bueno, pues una de las ventajas de Python, sabéis que es un lenguaje de muy alto nivel y que tiene bibliotecas para casi cualquier cosa. Entonces, tirando de esas bibliotecas, de forma muy fácil, me voy a poder conectar y me voy a poder configurar o programar la configuración de montones de cosas diferentes. ¿Vale? Tenemos en Python, tú no lo has visto, ¿no, José? Cosas para manejar infraestructura, por ejemplo. No, nosotros no hemos llegado. O cosas, por ejemplo, hay bibliotecas que nos permiten, digamos, conectarnos a servidores por SSH en Python. Por ejemplo, Fabric es una biblioteca de Python que nos permite conectarnos, como hacer una conexión SSH a una máquina remota y poder interactuar con esa máquina. Pero todo utilizando un lenguaje de programación y utilizando métodos, ¿vale? Utilizando objetos y utilizando métodos. No utilizando ninguna herramienta específica, sino programando en Python con una biblioteca determinada, en este caso Fabric, hay otras que te permiten interactuar con servidores externos remotos y que puedes, digamos, hacer una instalación remota ejecutando tu script en el entorno de desarrollo, por ejemplo. ¿Vale? Luego hay software específico para la parte de orquestación, hay software específico para la gestión de la configuración y además, eso sí, como lógicamente cualquier desarrollo hoy en día que se hace, digamos, que tenga tirón, es software libre, ¿vale? Es decir, herramientas de estas, afortunadamente esto del modelo, digamos, de software privativo aquí no ha entrado ni ha tenido posibilidad ninguna de éxito, ¿vale? La palabra orquestación, déjalo, la palabra orquestación, todo lo referido a la creación de infraestructura, ¿vale? ¿De acuerdo? Creación de escenario de forma general, ¿vale? ¿Vale? Y ahí tenéis unos cuantos, es decir, Vagrant, que conocéis, se utiliza para escenarios simples y luego los diferentes proveedores de nube tienen sus herramientas, ¿vale? Sus herramientas para crear los escenarios en ellos. Ahí, por ejemplo, pone CloudFormation, que es el de Amazon Web Services. Tenemos HIT, que es de OpenStack. Luego Azure tiene el suyo.
Google tiene el suyo y cada proveedor de nube tiene el suyo. Y luego está últimamente, que está teniendo mucho éxito, Terraform, que Terraform es de la misma casa que Vagrant, es de HashiCorp. Y la gente de Terraform lo que tienen es que mediante, yo puedo crear infraestructura en nube utilizando la misma herramienta para las diferentes nubes. Yo puedo utilizar Terraform para crear escenarios en OpenStack, para crearlos en Amazon, para crearlos en Google, para crearlos mucho. Y tienen mucho uso. Sí es verdad que las plantillas, digamos, de Terraform serán diferentes para cada proveedor, pero utiliza una sola herramienta, ¿vale? Esta Terraform. Lleva menos tiempo, pero está teniendo mucho éxito y se utiliza muchísimo en los equipos de sistemas que utilicen esta metodología. Y luego ahí tenéis Juju, que es una que utiliza Canonical, que está muy ligado a Ubuntu, que realmente Juju está a caballo entre orquestación y configuración, ¿vale? Entre este y el siguiente, ¿vale? El siguiente sería... Ah, vale. Daros cuenta, perdona, son herramientas para crear escenarios, pero que tienen parte para hacer configuraciones del software. Es decir, tú desde Vagrant, y lo habéis hecho, puedes crear el escenario e instalar un Apache, ¿vale? De una manera a lo mejor muy rudimentaria, con un script. Lo normal es que, por ejemplo, con Vagrant lo conectemos con Ansible, Vagrant crea el escenario y Ansible configura. Pero Git, por ejemplo, crea escenario en OpenStack y lo puede configurar de una manera muy sencilla, pero lo puede configurar, ¿vale? Para que veáis que la línea es muy delgada. Estos están específicamente pensados para crear escenarios, pero también pueden hacer configuraciones automáticas. Y los que vemos ahora que están pensados para hacer configuraciones automáticas, pues también pueden crear escenarios, porque la línea es muy delgada. Con Ansible, y ahora Alberto hablará de los demás, con Ansible yo puedo configurar un servidor web, un servidor de base de datos, un no sé qué, puedo crear usuarios, puedo hacer todas las actuaciones que hacemos manualmente, pero con Ansible también podéis crear instancias en OpenStack, en Amazon Web Service y gestionar distintos proveedores cloud. Porque al final lo que estamos haciendo con Ansible es configurando de forma automática distintos software. Me da igual que sea un servidor web o que sea un proveedor de cloud en la nube, ¿vale? Vale, pues ahí tenéis las cuatro opciones, digamos, en configuración automática más habituales, que son Puppet, Chef, Ansible y Salt. Nosotros vamos a ver justamente hoy Ansible. Todo esto es una introducción para justificar, digamos, que esto de Ansible no es una cosa concreta, sino que esto está relacionado con otro montón de cosas y lo más importante, con un poco el cambio de visión y la forma de hacer las cosas. Pero esto, digamos, la diferencia, un poco las características de cada uno, lo veremos en la presentación siguiente, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto lo que vamos a pasar no es una demo, sino que vamos a pasar luego a una presentación de Ansible. Pero si os parece, lo que habíamos dicho es que paramos, ¿no? Hacemos una parada aquí y continuamos ahora en un minutillo. Antes de parar, después de esta presentación que ha sido un poquito densa, comentarios que os suscita, que os ha llamado la atención, que habéis aprendido. A los que están dormidos en casa no les suscita absolutamente nada. Hombre, no, es una cosa que la podíamos haber aprendido ya hace 4 años. La verdad. Esto os vaya a tirar de los pelos cuando lo veáis, ¿eh? Decir, pero si esto lo tenía que ver. Pero no, pero Alejandro, es una cosa que tiene que entender, y es lo que decíamos antes. Es decir, no es posible utilizar una herramienta como Ansible si no dominas la configuración de un software. No es que no lo conozcas, es que lo tienes que dominar. De hecho, yo no utilizo Ansible, por ejemplo, no sé, decir, cuando yo conozco Ansible y me llevo peleando con sistemas un montón de tiempo, yo no se me ocurre utilizar Ansible para una configuración de un software nuevo hasta que no me he peleado manualmente con él. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Claro, Es decir, que yo, por ejemplo, cuando empecé con Kubernetes, que ya conocía Ansible, yo conozco Kubernetes, yo no me pongo a hacer una instalación de Kubernetes con Ansible, ¿eh? No, primero la hago a mano. ¿De acuerdo? Y cuando ya sé realmente a mano los detalles y ya me he peleado con esto, tú dices, venga, ahora yo puedo pensar en hacer una configuración automática de esto. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros tenemos ya veremos cómo se llaman, ¿no? Pero tenemos un script en Ansible
para instalar OpenStack. Si veis el montón de pasos lo comparto, en la instalación de OpenStack, ahora después, si quieres, más adelante, ¿vale? Y quiero decir que, claro, eso te quita un montón de trabajo, Alejandro. Eso te quita un montón de trabajo y además te da la posibilidad de hacer cambios y de ver esos cambios de una manera muy sencilla, sin tener que empezar de nuevo, sin tener que tiro la máquina y pongo otra y empiezo de nuevo porque me he equivocado, ¿no? Entonces ya veremos las características de Ansible que te dan esas posibilidades. Más preguntas, más comentarios. Manuel está escribiendo, pero porque está cogiendo apuntes, ¿eh? Vale. Venga, ¿algo más? ¿En casa? ¿Algún comentario? No, pero de esta primera presentación, digamos que no es tan concreta, no es tan técnica, es un poco presentar una manera de trabajar, es presentar una serie de herramientas. Si tenéis algún comentario, si no lo dejamos. Ahora mismo no. Es una manera muy limpia y muy ordenada de trabajar. Claro, dice Madueño, una manera limpia y ordenada de trabajar. Es decir, estructuramos nuestro trabajo, el trabajo en grupo se ve muy enriquecido. Nada, 5 minutos que me olvidaba una configuración que, ya la repito, me falla otra cosa y tengo que repetir todo el escenario entero. Claro, Madueño dice, como tiene memoria de pez, que se le olvidan las configuraciones que hace, pues evidentemente esto te obliga a estructurarlo y te ayuda a no olvidarlo y a poder reproducirlo cada vez que lo necesites, ¿vale?